Lo que quiero precisar hoy es cómo el pueblo de Israel, a través de la historia y especialmente en la diáspora, se ramificó. Es decir, muchas divisiones entre el mismo pueblo de Israel. Entonces, los israelitas que llegaron a Europa iban recibiendo distintas denominaciones, por eso los que llegan a España y parte de la península turca reciben el nombre de los judíos askenazis, otros de los sefarditas, bueno, los una cantidad, los que llegaron argentinos también se llamaban los judíos argentinos, los que llegaron aquí a Colombia, especialmente en el territorio de Fusagasugá, siempre recibían el nombre, pero por ortodoxia y por tradición del pueblo judío, siempre, digamos, hay unas 4 o 5 ramificaciones del pueblo judío, que es lo que hoy debemos entender para poder dimensionar lo que es el conflicto que hay entre Israel y Palestina. Entonces, hay una gran mayoría de judíos que están desde luego dentro del territorio del Estado de Israel, que reciben el nombre de judíos sionistas. La palabra no es tan familiar. Sionismo porque ellos acogen las políticas filosóficas, económicas, sociales, culturales y religiosas de la fundación de ese movimiento sionista por Herzl y por Pinsker en el año de 1897, que es el que dio origen en el interregno de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, liderado por David Ben-Gurión, que dio origen y pidió ante las Naciones Unidas que se creara el Estado de Israel. Pero lo que quiero aclarar es ya de las diferentes ramificaciones. Entonces hablamos de los judíos sionistas. En palabras cortas por el tiempo, son aquellos que realmente están identificados con el Estado de Israel, que puede ser una población de su mayoría, por lo menos el 85%. Ahora, hay una serie de judíos llamados, por ejemplo, conservadores. Son bastantes. Y reciben este nombre toda vez que ellos mantienen las costumbres del pueblo judío, especialmente las que están consignadas en el Taná, está la Torá y está el Talmud. Ahí hay una serie de normas que se orientan y donde está toda la cultura del pueblo judío, entonces ahí están los conservadores. Pero también hay una serie de judíos que se llaman los reformistas, digamos que son muy humanistas, son toda prácticamente la academia. Uno se pregunta, ¿los judíos han recibido la mayoría de los premios Nobel? Pues ahí están en esta parte porque son gente muy versada, muy estudiosa, pero también existe una ramificación, han escuchado los ortodoxos. Y la ortodoxia judía son aquellos donde están lo que siempre nosotros conocemos, los rabinos. Y los rabinos prácticamente son los que vienen de esa cultura religiosa del Antiguo Testamento, que es el sacerdocio. Y ahí los rabinos son unos verdaderos maestros que estudian todas las Sagradas Escrituras. Y dentro de ese movimiento ortodoxo, que son los que, entre otras cosas, están esperando que llegue el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ellos no están esperando a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no. Ellos están esperando es que llegue el Mesías porque ellos rechazan a Jesucristo, ¿sí? Como Salvador. Y dentro de ese conglomerado de los ortodoxos hay una serie de judíos que llaman mucho la atención por su vestimenta. ¿Han escuchado los hasidíes? Son esas túnicas negras, esos sombreros, alones, como decía mi abuela, unos sombreros en forma de cuadrado, de cubo, y bueno, y tienen una cultura, ellos son demasiado legalistas. Y dentro de ese legalismo ortodoxo de hasidíes también hay otro grupo que son precisamente los que se llaman
los ultrafundamentalistas. ¿Qué quiero decir con esta breve? Porque es que hay muchos grupos. Lo que quiero indicar es que el grupo de los ortodoxos son los que realmente han conservado la enseñanza de la Torá y que ellos son los que están esperando al Mesías prometidos porque ellos no han aceptado a Jesucristo. Los demás grupos que enumeré, desde los sionistas hasta los liberales, que es otro grupo, hay una mayoría que son ateos y hay una mayoría que son musulmanes o islámicos que han, por conveniencias de la misma nacionalidad, se han matriculado dentro del sionismo. Y hay otro grupo también de judíos, que son muy pocos, pero hay que mencionarlos, es los judíos mesiánicos. Y los judíos mesiánicos, de acuerdo a las estadísticas, se indica que son 20,000 judíos mesiánicos en todo el mundo. Es realmente poco. Y que hay unas 70, digamos, congregaciones en donde se reúnen como judíos mesiánicos. Entonces, amigo oyente, este conflicto entre israelitas, o israelíes mejor, israelíes y palestinos, es una confrontación en donde hay que examinar, porque hay como 5 posiciones. Unos dicen que es por territorio, otros dicen que es por una religión, otros dicen que es por una política cultural, otros dicen que es una situación espiritual, otros dicen que es ese eterno esa eterna división entre los descendientes de Ismael, ¿cómo es que se llamaba el hermano de Jacob? Esaú, que Esaú se casó con una nieta de Ismael y que ahí vino todos los grupos de los cananeos, todos los grupos de los semitas y todos los grupos hoy de la Liga Árabe. Entonces los judíos siguen las 10 tribus de Israel y los árabes o Liga Árabe siguen lo que hay por parte de Ismael y Esaú. Fíjese ese problema desde donde viene. ¿Lo han solucionado? No, pero Dios tiene el control. Quería compartir eso con ustedes para poder ir aclarando algunas cositas para no confundirnos que realmente el pueblo de Israel se puede equiparar al Estado de Israel. El Estado de Israel tiene una naturaleza distinta que es político, social, cultural, económica, mientras que el Estado de Israel espera la restauración tal como está indicado en el capítulo 31-30 de Jeremías, que es la restauración del pueblo de Israel, pero cuando ellos acepten al Mesías que ya vino y no el engaño que van a recibir los ortodoxos de la falsa paz que la van a firmar es con el anticristo.